Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 21 de abril del 2016. En Colombia, el codirector del Banco de la República, Adolfo Meisel, afirmó que el fin del ciclo de incremento de tasas estaba acercándose. Volvió a revalidar su inclinación a realizar incrementos graduales de la tasa de interés, haciendo caso omiso a los llamados de los analistas de las últimas semanas de incrementar la velocidad de los ajustes de tasa de interés debido pues, a esa sorpresa inflacionaria del momento, sorpresa inflacionaria que se hemos calificado, justificada únicamente por temas de alimentos, pues la inflación en alimentos incluso estuvo por debajo de nuestros pronósticos. Con relación a lo que sería nuestro objetivo en tasa de interés del Banco de la República, esperamos que esté alrededor del 3% en el mes de mayo, que la próxima semana se incremente al 6,75. No esperamos aceleración de los incrementos de tasa de interés y de hecho con la postura del director del Banco de la República valida nuestra posición. Ahora bien, todavía seguimos valorando los indicadores de demanda en la economía colombiana y vemos que se mantienen fuertes como lo fue la última publicación de ventas del mes. Recuerden que creció cerca de 4.6% y nosotros esperábamos una aceleración del 2,5%. Entonces esto podría ser que el banco en el mes de junio decida nuevamente aumentar la tasa, pero también creemos que nos estamos acercando luego de los 200 puntos incremento a ese ciclo alcista. Al igual que el director del Banco de la República, hemos identificado desaceleración en la expansión inflacionaria, tanto del tema de alimentos, tal vez en anticipación de lo que le haya mejorado la recuperación de las lluvias en Colombia, que todavía están por debajo del promedio histórico, pero que estamos ya en la temporada en que yo veo el segundo, básicamente lo que está ocurriendo con el dólar, esa caída que no habíamos anticipado, obviamente muy relacionada a la recuperación del precio del petróleo, haciendo camino a la falla de acuerdo del pasado domingo. El mercado petrolero, de acuerdo a lo que están los bienes, se registra para tener mejor expectativas de reducción de la producción, sobre todo en Estados Unidos. Esto, digamos que es de difícil anticipación, si bien es cierto que ya estábamos en ese esperando una caída de la producción de los Estados Unidos, me parece pues que es una velocidad rápida y digamos que está motivado por el tanto de la OPEP como de la Agencia Internacional de Energía, que hace que en el año 2017 ya tendremos un mercado petrolero balanceado. Con relación a Pacific, en la antigua Pacific Fluviales, pues ha publicado un aumento de la licencia financiera, mostrando que cerca del 50% de la generación de bono de capital adeudado a la generación de bono estaría apoyando a la reestructuración tanto por la Firma Catalyst y ya también por otra compañía manifestaba que su propuesta había sido aún mejor que la de Catalyst y que no había sido tenida en cuenta por el comité independiente, el cual pues obviamente incrementa las dudas y seguramente habrá ruido entre los prioritarios de la acción, que se sienten sin duda defraudados con lo que ha venido ocurriendo recientemente. En Brasil, la inflación continúa descendiente, la medición final ubicándose en 9,34%, aunque es un poco menos fuerte de lo que estaba anticipando. La situación económica continúa deteriorándose, la tasa de desempleo sigue en 7,2%, por primera vez desde que comenzó esta medición o desde que el Brasil se vaya a esta medición. Recuerden que Brasil hasta la temporada en el nivel de 6,9%, y ahora estamos hablando de 10% más en términos nacionales. Y Petrobras anunció una moderación en la producción en febrero de este año, una producción de petróleo que va a salir de 2,65 millones de barriles y en marzo fue de 2,35. Aparentemente los cierres programados por temas de mantenimiento están prolongando más de lo esperado. En Argentina ya toda la semana se está hablando de esa situación con la colocación de bonos, con demandas de casi 39 millones de dólares, cuando la colectividad de Colombia está en los 10 billones. Sobre suscripción de títulos bien interesante, tasas de corte por los rangos mínimos esperados y adicionalmente no solo de negociación, se marca entre 1,5 y 2%, lo cual muestra pues obviamente retorno exitoso de los mercados internacionales debido pues, a la confianza que está generando un gobierno con medidas un poco más pro mercado y otros socios que estaban implementando el gobierno, aunque aún con unos retos bien importantes, teniendo en cuenta las necesidades de resolver
En México, el director del Banco Central continúa declaraciones de segunda jornada consecutiva, afirmando que en esta ocasión el peso mexicano seguía subvalorado a pesar de este fortalecimiento de las últimas semanas. Recuerden que todas las monedas latinoamericanas han venido fortaleciendo frente al dólar. Y también afirmó que en caso de implementar algún tipo de ayuda o de incentivos para que el peso mexicano se fortalezca, lo harían a través de tasas de interés que convencer internacional. En Ecuador, el gobierno analiza la posibilidad de vender activos o emitir nueva deuda para generar recursos y de esta manera hacer frente a los gastos causados por el remoto que calcula puede equivaler al 3% del PIB. Sin embargo, recuerden, los mercados actualmente no confían mucho en la finanza ecuatoriana. Ahora están cobrando tasas de rendimiento superior al 11%. Ecuador, por lo tanto, una emisión de este momento de el gobierno. Otras alternativas que están analizando en medio cultural de caso de crecimiento nulo es el incremento de 2 puntos del IVA, ya el nivel del 4%, el nivel relativamente bajo respecto a otras economías en el mundo, y también un incremento en el impuesto de las utilidades de las empresas para este año, que radica en Ecuador, lo cual es un impuesto al patrimonio en Colombia del 0.9% para personas que tengan un patrimonio superior al $1.000.000 en teoría también se cobramos a la vez. Nosotros tenemos experiencia en que esos impuestos transitorios se terminan siendo impuestos permanentes. Relacionados con las medidas que se única que se mercado en nuestro país, se cobraría un día de sueldo a quienes tengan ingresos salariales superiores a $1.000 mensuales, 2 días de ingresos a quienes tengan ingresos superiores a $2.000 y así hasta los $5.000 mensuales. Es decir, la situación en este momento que el Ecuador es difícil, la Reserva Internacional está solamente los 2 millones más mayor que el resto de los en Ecuador, y probablemente pues el tipo de enfrentar todos los riesgos soberanos. En Venezuela, una de las principales compañías decidió finalizar su producción o su actividad de bastante para suministrar materias primas, anunció que soltaba con inventarios para producción de cerveza hasta el 29 de abril. En Estados Unidos, ya ayer, francamente sorprendidos por un indicador de ventas de viviendas usadas, veníamos acostumbrados a malos datos en todos los indicadores, pero ayer pudimos encontrar al alza un 1% de crecimiento en las ventas de vivienda, ubicando 7.33 millones de unidades. Eso sin duda, como van a ver más adelante, ha tenido repercusiones en la dinámica de los solos. También estamos viendo el día de hoy un nuevo indicador, un nuevo récord mínimo en las solicitudes de subsidio de desempleo, que refuerza la idea de una laboral saludable, ubicando solamente 247.000 de desempleo durante la última semana. Esto no se observaba desde septiembre de 1933, y es la razón por la cual se mantiene una perspectiva favorable de los ingresos de los consumidores, y de esta manera se espera una resiliencia de la economía estadounidense ante la situación en la tendencia internacional. Con relación a lo que están haciendo los reguladores financieros de Estados Unidos, están gestionando de manera reiterada, de manera continua, actualizando los planes de contingencia de las diferentes entidades financieras, y esto básicamente debido al riesgo que está teniendo en este momento en la operación del sistema financiero, la salida de la Unión Europea, y están preparando básicamente cómo van a mantener la continuidad del negocio, debido a que existe posibilidad de que estos operaciones que están realizando en Londres probablemente ya no tendrán muchos beneficios con los cuales están teniendo a la Unión Europea, y quieren saber si se van a mantener dentro de la operación de Londres, como van a mover a otros mercados. Con relación a Europa, el día de hoy el Banco Central Europeo promovió la tasa de referencia semialterada de acuerdo al mercado, y encontramos algunas sorpresas con relación a las medidas adoptadas por esta entidad, por más agresividad que el mercado estaba descontando, que había generado importantes ajustes a la baja en las acciones del sistema financiero. Recuerden cuál es el problema de tasas de interés negativas, que se le reduce una importante márgenes de utilidad a los bancos, y de esta manera se está generando. El día de hoy
entidades que están participando en mayor recursos de Europa, precisamente el sistema financiero, y aparentemente por esta la ausencia de una política monetaria expansiva. Con relación al gobierno alemán, mantuvo el pronóstico de crecimiento en 1.7% para este año 2016 y en 0.5% para el próximo. Los analistas para este año estiman que Alemania en este momento, de acuerdo al gobierno, está haciendo caso omiso del mecanismo de crecimiento internacional, también como Estados Unidos analizando en teoría en la dinámica interna, y uno de los cálculos del ministro de Hacienda o Economía alemán, Gabriel, manifestó básicamente que la incremento en el número de empleados en Alemania se pueden multiplicar a 44 millones para el próximo año, y que esto servirá básicamente para aumentar los recaudos tributarios del gobierno y así poder ayudar al crecimiento económico con mayor inversión. Que hace una crítica por el que están esperando que haga el Banco Central Europeo con mayores posibilidades de liquidez que se recupera la economía europea. El ministro de Hacienda alemán dice que eso debe hacerlo solo el gobierno, que la política monetaria ya está en su límite y que más bien debería ser la inversión en un gobierno claro que impulse el crecimiento en Europa de aquí en adelante. Con relación a los datos que tenemos para el día de hoy, pues interesante ver ese reforzamiento de la dinámica positiva en el mercado laboral a través de la reducción de las expectativas anticipales de desempleo, y en Colombia pues estamos a la espera el día de hoy de la publicación de la balanza comercial, que podemos decir que el mercado calcula cerca al billón de dólares, pero que podría ser un poco superior a 40 millones. Con relación a lo que está sucediendo en los mercados de renta variable, tuvimos una apertura o vemos una dinámica mixta. En China, tomas de utilidades importantes, Japón repunte fuerte por debilitamiento del yen. Por otro lado, en Europa tenemos un movimiento mixto, lo que es el núcleo que debe descensos y que la periferia con algunas valorizaciones. Volkswagen habría alcanzado un acuerdo con las autoridades estadounidenses, luego pues, de esa investigación por haber manipulado las pruebas de emisiones contaminantes de sus motores diésel de 2 litros o más. Con relación a esto, hay dos versiones. La primera de ellas cita que Volkswagen compensará a los compradores de sus vehículos con cerca de $5.000, y la segunda dice que Volkswagen adquirirá 500.000 vehículos de los vendidos con estos problemas en los Estados Unidos, que hacen parte de las referencias Volkswagen Jetta, Golf y del Audi 3. No hay en este momento una certeza de cuál de las dos versiones es la que está confirmada, pero mientras tanto la acción de Volkswagen ha venido repuntando cerca del 7% ante la expectativa positiva de haber alcanzado ya un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Por el otro lado, continúa la publicación de resultados. Entre ayer y hoy hemos conocido que las utilidades de American Express, Bank of New York Mellon y General Motors, todas estas superaron las expectativas de mercado, y de hecho, recuerden que antes de que comenzara esta temporada de publicación de utilidades en los Estados Unidos se estaba descontando una reducción importante de las mismas, pero que esta reducción en muchos casos, como era el sistema financiero, había sido menor a lo esperado, y por eso tenemos lo siguiente: de las 108 compañías que hacen parte del Standard & Poor's 500 que han publicado resultados hasta este momento, el 60% de las mismas han superado los estimativos de ingresos, lo cual es importante, y el 85% ha superado la utilidad, y es la razón por la cual que hemos estado registrando también incrementos en el indicador del Standard & Poor's 500, rompiendo diferentes niveles de referencia que tenían previamente. Con relación a la noticia negativa, tenemos a Ericsson en Europa con una caída de sus utilidades esperadas equivalente, o más bien con una sorpresa negativa de sus utilidades, 15% por debajo de lo que el mercado está anticipando, y el valor de la acción está cayendo más del 10% el día de hoy. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. La tarde de ayer, como estábamos observando, ese nivel tan importante del Standard & Poor's en los 2100 puntos fue vulnerado por primera vez en varios meses. Al mismo tiempo, la zona de los $42 el barril, habían varios operadores que estaban tomando algún tipo de posiciones sobre este nivel de Standard & Poor's de 2100 puntos, y como ustedes pueden ver, prácticamente de manera simultánea, el Standard & Poor's, los bonos del Tesoro americano en la zona del 1.80 y el precio del crudo sobre los $42 el barril. Los tres activos rompieron prácticamente sobre el mismo momento al alza estos niveles tan importantes, lo que está corroborando lo que estábamos esperando sobre estos niveles tan importantes en estos tres activos. Por esa
alguna razón, pues simplemente en el índice Colcap mantenemos el monitoreo sobre el trailing stop. Ahora se desplaza un poco arriba nuevamente sobre los 3.315 a 1.335 puntos. Estar muy pendientes entonces de cualquier retroceso, simplemente mantener las posiciones largas que se mantengan en acciones. Es importante tener presente que la valorización actual de las mismas está ya por encima del 20% en lo corrido del año, lo que hacía mucho tiempo no se observaba, y que correcciones podrían presentarse hacia adelante. Recordemos que vienen época de entrega de resultados, también movimientos que pueden ser generados por el rebalanceo. Es mucha cautela con las posiciones largas, aunque la tendencia del mercado pues está indicando este movimiento. El día de ayer la acción que más se valorizó fue Canacol. Ustedes pueden ver acá un incremento del 5.47%, superó precios objetivos que teníamos previos sobre esta acción. También son objetivo de varios analistas del mercado, y como ustedes pueden ver aquí, la siguiente zona de congestión se podría ubicar sobre los 12.000 pesos. Sobre esta especie en particular estamos revisando la recomendación que tenemos de neutral y estaremos comentándole a nuestros clientes más adelante. En lo que tiene que ver con Semargos, la acción se mantiene sobre la zona de congestión, sobre los 11.400 pesos. Bien importante aquí tener presente que todavía se encuentra sobre ese rango, 11.200 a 11.800, y por ahora no esperaríamos una mayor volatilidad sobre esta especie. Buenos días para todos. Continuando con el mercado de renta variable, varios anuncios y eventos corporativos relevantes para el día de hoy. El primer anuncio con el que vamos a iniciar es esa estimación de flujos por rebalanceo de Colcap, donde habíamos comentado el día de ayer que las dos acciones que iban a entrar por la salida de Pacific serían Aval Ordinaria y Con Concreto. De esta forma, entonces, resaltar aquí que los flujos han cambiado de manera significativa en comparación con los que habíamos enviado la semana anterior, teniendo aquí principalmente 3 flujos compradores en Aval Ordinaria por 18.000 millones de pesos colombianos, en Con Concreto con 11.000 millones de pesos y en ETB con 7.300 millones de pesos, que sin duda alguna pues son volúmenes de compra relevantes para las 3 acciones, en donde tenemos una opinión bastante significativa en cuanto a la entrada de Con Concreto en el índice Colcap. No pensamos que sea de pronto relevante o sea importante entrar a esta acción, teniendo en cuenta pues que normalmente maneja un nivel de liquidez bastante bajo y que se ha disparado en los últimos días. Por tanto, pues ustedes ven que el promedio de ejecución con los volúmenes de 180 días es de 71 días, que mientras que el promedio de ejecución con los volúmenes de 5 días es de 19, pues el día de ayer y antes de ayer veíamos volúmenes por 2.000 y 1.000 millones de pesos, cuando antes esta acción solamente se trazaba entre 500 millones y 300 millones. Entonces consideramos que no se debería entrar o tomar alguna posición sobre esta acción, mientras que pues la acción de Aval sí presenta un flujo importante, con lo cual digamos que se podría presentar algún tipo de presiones alcistas, en donde las presiones alcistas sobre esta acción en general pues son digamos muy leves o no presenta incrementos significativos. En flujos vendedores tenemos entonces aquí lo que es un flujo vendedor en Bancolombia Ordinaria de 6.700 millones de pesos colombianos, que representan más o menos lo que son 2.10 días de ejecución. Aquí importante mencionarles entonces que esta es nuestra estimación, y observamos el día de ayer varias estimaciones por parte del mercado, donde el principal diferenciador entre lo que se está estimando el mercado y lo que estimamos nosotros es un flujo sobre ISA, donde nosotros no consideramos que se vaya a generar un flujo de compra en esta acción, teniendo en cuenta acá que los cortes de información para los flotantes son de primero a primero de cada mes, y lo que fue la venta de las acciones por parte de Ecopetrol en ISA se presentó alrededor del 7-8 de abril. Entonces pensamos y consideramos que no existe
existirá un flujo de compra significativo en ISA, por el contrario, existirá un flujo de venta poco relevante, la verdad, para lo que son los volúmenes general de la compañía, y pues por tanto, eso digamos que el principal diferenciador de nuestra estimación de flujo frente al mercado. Continuando entonces, como ustedes ya lo sabían, tenemos la entrega de resultados por parte de Cemex, en donde primero destacamos aquí que las ventas netas de la compañía caen en un 11%, en donde los efectos relevantes en Colombia, su mercado principal, del cual dependen, digamos, un 49% de lo que son las ventas netas, se sigue viendo afectado por efectos cambiarios, pues lo que es el precio en el dólar americano cayó un 11%, y los volúmenes presentan de manera positiva para inicio del año un incremento del 9%, que pues a pesar de ser positivo, ya lo que son las ventas en Colombia caen teniendo en cuenta ese factor cambiario. En Panamá y en Costa Rica el efecto sobre los volúmenes sigue siendo negativo, teniendo en cuenta aquí lo que son varias finalizaciones de proyectos en Panamá, como el Canal de Panamá, la terminación de algunos proyectos de infraestructura pesada y la desaceleración en la aprobación de permisos para construcción. En tanto, para Costa Rica, pues los volúmenes también presentan un comportamiento negativo, teniendo en cuenta esa alta exposición que presentaba la compañía durante el 2015 a proyectos de infraestructura como lo fue la carretera interamericana del norte, que también finalizó. Finalmente, para el resto de Cemex, entonces vemos que los volúmenes de cemento aumentan un 8%, mientras que su precio disminuye en un 6%, por lo tanto las ventas en el resto de lo que es Cemex, es decir, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Brasil, se mueven un 5%, y de manera consolidada y conjunta, entonces ustedes observan esta caída del 11% causada pues por efectos cambiarios y por efecto de volúmenes en Centroamérica. Lo que realmente cobra relevancia para esta entrega de resultados es esa buena gestión que ha presentado la compañía tanto operacional como no operacionalmente, observando aquí entonces una disminución en sus costos de ventas mayor a sus ventas netas, al igual que una disminución en sus gastos operacionales y gastos no operacionales mayor a esa disminución de ventas, por lo que entonces se genera una mejora en tanto en su resultado operacional como en su resultado neto. Importante mencionar acá entonces que esta caída en ventas de un 11% y esta caída en gastos de un 12% se generó principalmente en lo que fue la operación de Colombia, y esto conlleva entonces a una mejora en lo que son los márgenes operacionales y adicionalmente una moderación de ese desempeño negativo de ventas que pasa prácticamente de un 11% a un 6% en la utilidad operacional y a un 8% de caída en EBITDA. En tanto, pues como le veníamos comentando, la gestión no operacional de la compañía ha sido muy positiva, teniendo en cuenta aquí que prácticamente los gastos no operacionales netos se reducen a la mitad, teniendo en cuenta aquí un efecto por doble vía. Primero es esa disminución significativa de un 28% en sus gastos financieros y ese incremento significativo de un 44% en sus otros ingresos no operacionales. Por tanto, de esta forma, pues la compañía pasa de tener un efecto negativo en sus ventas de un 11% a mostrar un incremento en su utilidad neta de un 3,5%, hecho pues que es bastante positivo, y destacamos entonces para la jornada de hoy presentando una lectura positiva para los resultados de Cemex, y teniendo en cuenta acá de pronto que se podrían presentar algún tipo de presiones alcistas sobre esta compañía, de la cual también estamos evaluando esa visión neutral que tenemos en estos momentos. En Canacol, como le había comentado Agustín, la acción fue la que más se incrementó el día de ayer, teniendo en cuenta aquí pues que el día de hoy ha presentado una información relevante por la Superfinanciera, en donde comenta que finalmente se logran las ventas por 90 millones de pies cúbicos estándar de gas al día, dando por sentado entonces lo que es la finalización del gasoducto del norte, obra pues que había generado una gran expectativa y que en estos momentos entonces está consolidando esa expectativa positiva que se tenía sobre esta acción. Con esta finalización y con este promedio de ventas, se esperaría que el EBITDA generado por el negocio del gas se cuadriplique por contratos
contratos take or pay que no están sujetos a precios internacionales y que por tanto, además de cuadriplicar este EBITDA, darían una estabilidad bastante importante a lo que son los resultados de la compañía a partir del segundo trimestre del 2016. Adicionalmente, la compañía también comentó que ya se finalizó la ampliación de las facilidades de procedimientos de gas y estación Jobo operada por Canacol y pues por tanto estaríamos también evaluando entonces esta recomendación de neutral para una posible recomendación de compra, teniendo en cuenta este anuncio y teniendo en cuenta también digamos ese incremento del precio del crudo que se está presentando a inicio de jornada. Finalmente, pues recordarles que la otra semana entonces tenemos lo que es la entrega de Nutresa y posteriormente lo que es la fuerte jornada de entrega de resultados. Bien, buen día para todos. Ustedes pueden ver una leve caída en las monedas emergentes, principalmente contra el dólar. Eso pues, algunos operadores están tomando utilidades de esos fuertes volúmenes de compra que habíamos observado durante las dos jornadas anteriores, principalmente en el precio del crudo, que ha venido siendo motivado por esas noticias que vienen de Estados Unidos y rumores también de una posible reunión en Rusia. Por el otro lado, pues después de darse a conocer los datos y la reunión del Banco Central Europeo, entonces acá estamos observando cómo las monedas fuertes ganaban algo de terreno contra el dólar. Esa misma línea de ideas, el tipo de cambio en Colombia, esperaríamos entonces que después de esa búsqueda de la zona de soporte que habíamos planteado, si se llegara a presentar obviamente esa ruptura de 3.000 pesos de 2.800, el tipo de cambio podría entonces ir a buscar esa zona, pero primero, después de esa fuerte caída que observamos en la tarde anterior y en línea con lo que está ocurriendo con las monedas emergentes, es normal que el tipo de cambio vaya a estar oscilando el rango de 2.900 en la jornada de hoy. En lo que tiene que ver con el mercado de petróleo, aquí sí está bien interesante ver lo que está pasando con esta gráfica semanal, donde por primera vez en varios años el precio del crudo WTI está muy cercano a la media móvil de 50 últimas semanas. Esta es una zona bien importante. Por esta razón algunos operadores están tomando utilidades acá sobre esta zona de $44 el barril, porque piensan que podría no presentarse esta ruptura. Pero como ustedes también ven, se está empezando a configurar un canal alcista que podría empatar con la tendencia de fin de año, aunque nuestra expectativa obviamente podría únicamente cambiar, y les recuerdo aquí el precio objetivo para el WTI para fin de año se ubica todavía sobre $40 el barril y no lo hemos modificado. Sí es importante tener presente que la única noticia negativa que esperábamos tiene que ver con la reunión de la OPEP en el mes de junio, donde posiblemente se incremente la meta de producción de este grupo de 30 millones a 33.5 millones de barriles, que es nuestra expectativa. Después de eso, les recuerdo que la expectativa para fin de año, en lo que tenía que ver con el resto de mercados, si era un mercado bien favorable, entonces no estamos descartando que ese movimiento se pueda empezar a anticipar, lo que podría llevar a un mejor comportamiento en el resto de mercados. Adicionalmente, el mercado de renta fija básicamente está respondiendo a esa mejora en la aversión al riesgo de los inversionistas. Los buenos datos corporativos pues ha implicado compras en lo que es el mercado accionario y pues ha presionado al alza las tasas de los tesoros. Niveles del 80 que se habían registrado durante toda la semana, el día de ayer se dejaron atrás. Hoy estamos 8 puntos básicos por encima de ese nivel. La mitad del incremento responde solamente a lo ocurrido durante esta madrugada y la otra mitad durante lo que ocurrió en la jornada de ayer. Básicamente lo que estamos observando en términos generales es una recomposición de portafolios, pero todavía esos repuntes en el mercado petrolero pues están proviniendo más que de todo de informaciones prospectivas año 2017 y en parte también a esos datos de producción de petróleo de Estados Unidos de la semana pasada, ubicándose por primera vez
en varios años por debajo de los 9 millones de barriles día. Que tiene que ver con los bonos, y hay un movimiento bien interesante para observar esta mañana. Fíjense ustedes cómo los bonos de 10 años, no solo de Estados Unidos, sino de prácticamente toda Europa y países desarrollados, se está incrementando esta mañana cerca de 5 puntos básicos después de la ruptura de este nivel tan importante de 1,80. Como esta mañana los bonos de 10 años también podrían atacar esa parte superior de la nube de Shimoku sobre la zona de 1,90, lo que podría conllevar a mayores desvalorizaciones en lo que tiene que ver con este título. Les recuerdo que nuestra expectativa para fin de año sobre esta especie es una tasa cercana al 2.2%. Philip, buenos días a todos. En el tema renta fija interna, mantenemos nuestra visión neutral, pero hoy ya tenemos un sesgo negativo. Como lo dijimos el día de ayer, vemos la gráfica, como esta zona del 780, 785 se vuelve un soporte importante, por lo cual creemos que posiciones largas en esta zona no son adecuadas. Recordar niveles arriba 792, 798, 808 y abajo 780, 775. Varias cosas importantes. Primero, ayer se realizó la subasta de TSUEs a 20 años, los de 2035 cortaron a 4.19 con un bit to cover de 1.30, un bit to cover realmente bajo, inferior a la vez pasada. Eso como primera medida. Como segundo, como bien lo decía Agustín, el tema de los tesoros de 10 años impacta directamente aquí en Colombia, debido a que cuando empiezan a subir los bonos en tasa de tesoro de 10 años, también empiezan a subir los bonos mexicanos y empiezan a subir todos los países de Latinoamérica. El diferencial que había con Colombia se vuelve cada vez menor, ya no es tan atractivo. Recordar que también gran parte de la movida de subida de tasas del tesoro de 10 años se debe al incremento del precio del petróleo. Recordar que cuando el precio del petróleo se incrementa, se empiezan a crecer las expectativas inflacionarias en Estados Unidos, algo que la Fed monitorea muy seguido, y eso puede generar de pronto, no este año, sino el próximo, una subida de tasas un poco más agresiva por parte de la Fed. Entonces, cautela en esta zona para los test de largo plazo. Seguimos manteniendo recomendación de no comprar, y para inversionistas de mayor perfil de riesgo, hacer cortos con zona objetivo 808 y después 837. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.